Mi hijo, Gabriel, aprendió a caminar aferrándose a mi dedo índice. 30 años después, usó esa misma mano para cerrar con llave la puerta de mi habitación, conmigo dentro. Esa noche, entendí que no hay traición más absoluta que la que viene de la carne, de tu propia carne. Tengo 70 años y vivo en esta pequeña casa de adobe en medio del desierto de Sonora. El calor es un castigo durante el día y el frío es un cuchillo por la noche. No hay nada alrededor, solo saguaros que levantan sus brazos al cielo como hombres desesperados, y el silbido del viento que arrastra la arena y los secretos. Es el lugar perfecto para una mujer que desea desaparecer. Pero yo no puedo desaparecer, porque en el otro cuarto duerme mi hijo, mi carcelero, el hombre que me convirtió en un fantasma en mi propia casa. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que esta casa estaba llena de risas. El tiempo en que Esteban, mi marido, vivía. Él era un hombre bueno, un minero fuerte de manos callosas, que podía calmar cualquier tormenta en mi alma. Nuestro amor era simple y sólido como las rocas de este desierto. Y de ese amor nació Gabriel, nuestro único hijo, nuestro milagro. Fui una buena madre, lo amé con una ferocidad que me dolía en el pecho. Cada uno de sus logros era mi fiesta, cada una de sus tristezas era mi duelo. Le enseñé Elier a nombrar las estrellas, a respetar la tierra que nos daba de comer. Lo vi convertirse en un niño curioso y en un joven fuerte y apuesto la viva de su padre. Él era mi orgullo, el centro de mi universo. El universo se quebró el día que Esteban no volvió de la mina. Un derrumbe nos lo devolvieron en una caja de pino. El día de su entierro, sentí que mi vida se había acabado. No sabía entonces que solo estaba empezando el verdadero infierno. Gabriel, con 20 años, se convirtió en el hombre de la casa. Al principio, yo admiraba su fortaleza. Se hizo cargo de todo, trabajando de sol a sol, pero la pena lo fue torciendo por dentro. El muchacho alegre se volvió un hombre hosco y posesivo. Empezó a beber, como hacían muchos hombres del desierto, y empezó a mirarme de una forma extraña. Al principio, era una posesividad que yo confundía con cuidado filial. No le gustaba que hablara con los vecinos. Se enfadaba si algún viejo amigo de su padre venía a visitarme. Somos tú y yo contra el mundo, mamá, decía. No necesitamos a nadie más. Y yo, en mi soledad y mi dolor, me aferré a esa idea. Nos aislamos. El desierto convirtió en el reflejo del desierto que teníamos dentro. Él empezó a adoptar los gestos de su padre, pero de una forma distorsionada, como un eco grotesco. Se sentaba en la silla de Esteban, usaba sus herramientas, pero en sus manos todo parecía un poco más violento, un poco más amenazante. La noche que todo cambió, yo tenía 58 años. Él tenía 38. Había estado bebiendo tequila en la cantina del pueblo. Llegó tarde, tropezando con los muebles. Yo lo esperaba como siempre, con un plato de comida caliente. Empezó a gritar, a decir que yo era la única mujer, que nunca lo había abandonado, que era suya. Sus palabras eran un torbellino de amor filial y un deseo oscuro y terrible que yo me negaba a entender. Lo mandé a la cama a mí. Fui a mi cuarto, con el corazón encogido, y entonces lo oí seguirme. Entró en mi habitación. Yo la great Q saliera, que estaba borracho, y él, con una calma espantosa, se volvió, miró la puerta, y la cerró, con la llave, que siempre estaba puesta por dentro. El sonido de esa llave girando fue el sonido del mundo, rompiéndose, por segunda vez. Lo que pasó después es un recuerdo negro, un agujero en mi memoria que mi alma se niega a visitar. Solo recuerdo la incredulidad, el horror de ver el rostro de mi hijo, de mi pequeño Gabriel, transformado en la máscara de un extraño, un
monstruo. La mano que yo había guiado para que diera sus primeros pasos, ahora me sujetaba las muñecas. Ahora, a mis Manos 70 años, arrugadas a veces me y miro manchadas por la edad. y veo mi dedo índice, el que él usaba para mantener el equilibrio cuando era un bebé. Y me pregunto, ¿en qué momento ese dedo dejó de ser un ancla para convertirse en el gatillo que disparó la bala que mató todo lo que yo era? Vivo en la misma casa que mi hijo. Él me cuida, me trae comida, me llama mamá, y cada noche oigo el sonido suave de la llave al girar en la cerradura de su cuarto, y yo hago lo mismo en el mío. Vivimos en una prisión de 2 celdas, mi hijo y yo, y no sé quién de los dos es el prisionero y quién el carcelero. Si crees que no hay traición más profunda que la que nace del amor más sagrado, suscríbete para seguir la historia de Isadora y el monstruo que ella misma trajo al mundo. Dinos en los comentarios desde tu ciudad que es un pecado mayor, el acto de un hijo que abusa o el amor de una madre que le impide denunciarlo. Dale a like si has sentido el horror de esta confesión. La mañana siguiente, a la primera noche, fue la más silenciosa de mi vida. El sol del desierto entró por la ventana con su violencia habitual, pero dentro de la casa, el aire era espeso y gris. Me levanté y preparé el café. Como siempre, mis manos se movían por pura memoria, porque mi alma se había quedado paralizada. Cuando Gabriel salió de su cuarto, no me miró. Tenía los ojos inyectados en sangre y un temblor en las manos. Se sentó a la mesa, como siempre. Le serví el café, como siempre, y en ese silencio, en ese acto cotidiano y monstruoso de una madre sirviendo a su hijo, se selló nuestro pacto. Un pacto sin palabras que decía, Ann, esto no ha ocurrido. Y ocurrirá otra vez. El abuso no se convirtió en un acto diario. Era peor. Era un ciclo, una tormenta de arena que se formaba en el horizonte y que yo nunca sabía cuándo iba a estallar. Podían pasar semanas, a veces meses. En ese tiempo, él era Gabriel, mi hijo. Trabajaba, arreglaba el techo, me traía medicinas del pueblo. A veces, por la tarde, se sentaba conmigo en el porche y me hablaba de su padre, de los recuerdos que teníamos. Y en esos momentos, una parte estúpida de mi corazón se permitía tener esperanza. Fue la bebida, me decía a mí misma. Fue el dolor por su padre. No es Elam, pero entonces llegaba el día, empezaba a beber, y yo veía como el hijo que yo amaba se disolvía, y en su lugar aparecía el otro, el de los ojos oscuros y la voz pastosa, el monstruo que me llamaba mamá, con una mezcla de amor y rabia. Antes de volver a cerrar la puerta con llave, aprendí a sobrevivir. Mi cuerpo vivía en esa casa, pero mi espíritu se escapó al desierto. Cada día caminaba durante horas bajo el sol abrasador. El desierto se convirtió en mi confidente, entendía mi dolor. Su belleza era dura, honesta, sin mentiras. Un cactus no finge ser una flor. Una serpiente de cascabel no finge ser un pájaro. Aprendí la resiliencia de los aguaros, que guardan el agua en su interior para sobrevivir a la sequía. Yo empecé a guardar mis lágrimas de la misma. Mi relación con Gabriel se convirtió en una danza macabra. Yo era la madre del hombre bueno y la prisionera del monstruo, y ambas criaturas habitaban el mismo cuerpo. Un día volvió del pueblo, sobrio y con el rostro lleno de una culpa que no se atrevía a nombrar. Me trajo un rebozo de lana suave de color azul para las noches frías, mamá me dijo, y sus ojos eran los de mi niño. Lo acepté, a mis manos temblaban al tocar la lana. Era un regalo de mi hijo. Era un soborno de mí. Esa misma noche, encontró una botella de tequila que Esteban tenía guardada Ann, y el monstruo volvió. Y mientras me hacía daño, yo podía sentir la suavidad del rebozo nuevo que había dejado sobre la silla y era mi infierno. No el abuso constante, sino los destellos del amor que lo hacían 1000 veces más insoportable. El mundo cree que los monstruos son criaturas que gruñen y echan espuma por la boca
a todas horas. Pero yo aprendí la verdad más terrible. A los monstruos más peligrosos son los que saben cuándo no serlo. Son los que te curan la herida por la mañana para poder abrir una nueva por la noche. Son los que te traen un rebozo para el frío y luego te dejan helada hasta los huesos. El monstruo que duerme en el cuarto de al lado es el que más amo y el que más odio en este mundo. Y esa dualidad es una prisión mucho más sólida que cualquier puerta con llave, si entiendes que el verdadero horror no es la violencia, sino la confusión del amor y el abuso sacrovit para asegurar la historia de Isadora. Dinos en los comentarios desde tu ciudad, ¿qué es más difícil de perdonar? ¿Un acto de maldad pura o un acto de maldad intermitente que deja espacio para la esperanza? Dale a like si el corazón de esta madre te ha dolido. Pasaron 5 años. 5 años son una eternidad en el desierto. Son suficientes para que las rocas cambien de forma por el viento y para que el corazón de una mujer se convierta en piedra. Mi vida con Gabriel se asentó en la rutina de una paz tensa, días en los que él era mi hijo trabajador y yo, su madre, silenciosa. Noches de tequila y terror, en las que él era el monstruo y yo su presa. Y en medio, el silencio. Un silencio tan vasto y seco como el desierto de Sonora que nos rodeaba. Nuestra casa, como nuestras almas, empezó a decaer. El adobe se agrietaba. La pintura se descascaraba. Gabriel arreglaba lo esencial para sobrevivir. Pero la alegría, el cuidado, el amor que mantiene un hogar vivo, se había ido con Entonces Esteban. La tierra misma decidió intervenir. Vino la sequía, no fue repentina, fue una agonía lenta. El cielo se mantuvo de un azul pálido y cruel durante meses. Los cactus empezaron a encogerse, y nuestro pozo, el hilo de agua que nos mantenía atados a esta vida, empezó a fallar. Cada día, el cubo subía con más lodo y menos agua. La responsabilidad de solucionar el problema recayó en Gabriel. Era el hombre de la casa. Lo vi luchar. Durante semanas, trabajó bajo el sol inclemente, intentando cavar más profundo. Pero el alcohol lo había debilitado, y la frustración lo consumía. Cada día de trabajo fallido terminaba en una noche de borrachera más violenta. La sequía de la tierra estaba avivando el infierno de nuestra casa. Finalmente, una mañana, el cubo subió lleno de polvo seco. Se había acabado. El agua se había ido. Por primera y mera vez en años, tuvimos que romper nuestro aislamiento. Necesitábamos ir al pueblo a comprar agua, a buscar ayuda. A la idea me aterraba. Salir al mundo, ser vistos juntos. El viaje en nuestra vieja camioneta fue un suplicio silencioso. Cuando llegamos al pueblo, sentí cientos de ojos sobre mí. Yo, la viuda de Esteban, la que se había convertido en una reclusa, y él, mi hijo, que se había convertido en un hombre hosco y amargado. La gente nos miraba, susurraba. Vi la vergüenza en la cara de Gabriel, la vergüenza de su fracaso con el pozo, y esa vergüenza lo hacía más peligroso. Mientras él discutía con un hombre para comprar unos bidones de agua, me quedé esperando junto a la camioneta, y entonces oí mi nombre. ¿Isadora? ¿Eres tú, mujer? Era Consuelo, una vieja amiga de mi juventud, la esposa de un compadre de Esteban. Estaba más vieja, más arrugada, pero sus ojos seguían siendo amables. Me abrazó. ¿Qué ha sido de ti, muchacha? No se te ve el pelo, estás bien, te ves muy delgada. Su genuina preocupación fue como una llave abriendo una puerta que llevaba años cerrada. Se me hizo un nudo en la garganta. Decirle todo en kiss, gritarle que me sacara de allí. Pero antes de que pudiera emitir un sonido, sentí un apretón de hierro en mi brazo. Era Gabriel. ¿Quién es esta mamá?, preguntó. Su voz era un gruñido bajo, su mirada sobre Consuelo era hostil, territorial. Es Consuelo, hijo Anú, mi vieja amiga. Susurré. Ya nos vamos, dijo él, sin dejar de mirar a mi amiga. Me jaló suavemente,
pero con una fuerza que no admitía discusión. Mi madre se cansa mucho. Me arrastró de vuelta a la camioneta, dejando a Consuelo en medio de la calle, con la palabra en la boca y una expresión de profunda confusión y preocupación en el rostro. En el camino de vuelta, el silencio estaba cargado de electricidad. No quiero que andes hablando con nadie, dijo Gabriel finalmente, sin mirarme. La gente es chismosa. No necesitan saber de nuestras vidas. Llegamos a casa con el agua, ese tesoro precioso. Habíamos sobrevivido un día más, pero algo había cambiado. La pared de nuestro aislamiento se había agrietado en alguien. Desde fuera, había mirado dentro y había visto que algo andaba terriblemente mal. Esa noche, mientras bebía el primer vaso de agua limpia, entendí una cosa. La sequía que amenazaba con matarnos de sed, en realidad, había traído la primera gota de una lluvia lejana y casi imposible a la esperanza, porque había obligado a nuestro secreto a salir de la oscuridad de la casa y a parpadear bajo la luz del sol. Si crees que a veces una crisis puede ser el principio de una salvación, suscríbete para ver si la grieta en el muro de Esodora se convierte en una puerta. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿crees que la mirada de los otros puede ser una condena o, a veces, una forma de rescate? Dale a like si esperas que Consuelo no olvide lo que vio. Consuelo me contó, muchos años después, lo que pasó por su mente aquel día en el pueblo. Me dijo que vio dos cosas en mis ojos, en el fantasma de la muchacha alegre que yo había sido y el terror de un animal enjaulado. En la forma en que Gabriel me agarró del brazo, vio la mano de un carcelero, no la de un hijo. No sabía qué pasaba, pero su instinto, esa vieja sabiduría de las mujeres del desierto, le gritaba que algo estaba podrido. 2 días después, llenó una canasta con pan dulce y queso fresco y condujo por el camino de tierra hasta nuestra casa. El pretexto era ver cómo seguíamos con el problema del agua, pero su verdadera intención era hablar conmigo a solas. Yo la vi llegar desde la ventana de la cocina. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de pánico y una esperanza tan dolorosa que casi no la pude soportar. Pero Gabriel la vio primero. Salió a recibirla antes de que ella pudiera bajarse de la camioneta. Yo me quedé detrás de la cortina, observando, sin poder moverme. Vi a mi hijo sonreír, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Vi cómo aceptaba la canasta, agradeciéndole a Consuelo su amabilidad. Mi madre está descansando, lo oí decir, su voz resonando en el aire seco. No se ha sentido bien. Últimamente el calor la agota, pero le daré su saludo. Es usted muy buena en preocuparse. Fue una actuación perfecta. El hijo devoto cuidando de su madre, enferma. Consuelo insistió un poco. Dijo que solo quería verme un minuto, pero Gabriel se mantuvo firme. Una pared de cortesía y acero. Otro día será mejor, dona Consuelo. Yo la cuidaré, envía Consuelo rendirse. Vi su camioneta dar la vuelta y alejarse, levantando una nube de polvo que parecía llevarse mi última esperanza. Y ese Gabriel no me dijo nada, pero había un brillo de triunfo en sus ojos. Había repelido al enemigo. Había reforzado los muros de nuestra prisión. Y yo me hundí en una desesperación más profunda que el pozo seco de nuestro patio. Pero subestimé a mi amiga. Consuelo no era una mujer que se rindiera fácilmente. Comprendió que no podía derribar la puerta por la fuerza. Necesitaba encontrar una llave que Gabriel no pudiera negarle. Y en un pueblo como el nuestro, solo había una llave. Así, a la semana siguiente, Consuelo fue a hablar con el padre Miguel, el párroco de toda la vida. No entró acusando a Gabriel de ningún crimen. Eso habría sido una locura. La palabra de una mujer contra la de un hombre. Fue mucho más inteligente. Apeló a la caridad cristiana y a la obligación pastoral. Padre, le dijo, su voz llena de una piedad calculada. Estoy muy preocupada por el alma de Esodora, la viuda de Esteban. Desde que su marido murió,
Vive encerrada en esa casa en el desierto. La vi él. Otro día, y parece un espíritu en pena. ¿Su hijo, Gabriel, la cuida? Sí, pero es muy celoso de ella. No deja que nadie se le acerque. Me temo que la soledad esté consumiendo a esa pobre mujer. Quizá una visita suya, padre, unas palabras de consuelo de la Santa Madre Iglesia, podrían darle un poco de paz. Fue un golpe maestro. Le estaba pidiendo al cura que hiciera su trabajo. Una visita pastoral a una viuda afligida. ¿Cómo podría Gabriel negarse a recibir al representante de Dios en su casa sin levantar un escándalo en todo el pueblo? Sería como admitir que tenía algo que ocultar. Y así, una tarde de jueves, mientras yo remendaba una camisa vieja, oí el sonido de un motor acercándose. No era la camioneta de Gabriela, miré por la ventana. Un coche, negro y polvoriento, avanzaba lentamente por nuestro camino, y al volante vi la sotana negra del padre Miguel. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué hacía él aquí? ¿Gabriel lo había llamado? ¿Venía a darme la extrema unción? Mi mente no podía. Pues vi a Gabriel salir de la casa, su rostro una máscara de sorpresa y fastidio. No tuvo más remedio que abrir la puerta y recibir al cura con una bienvenida forzada. Y yo, desde la ventana, observaba la llegada de aquel hombre. No sabía si era mi salvador o mi inquisidor. Pero mientras lo veía caminar hacia nuestra puerta, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza de poder en esa casa, esa balanza que siempre se había inclinado hacia el lado de mi hijo, empezaba muy lentamente a temblar. Si crees en el poder de la astucia y la fe de una amiga leal, suscríbete para descubrir qué sucede cuando la iglesia llama a la puerta de un infierno privado. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿crees que la presión social y religiosa puede ser un arma eficaz contra un abusador? Dale a like a la valiente estrategia de consuelo. Gabriel no tuvo más remedio que dejar entrar al padre Miguel. Ver a mi hijo, el tirano de mis noches, inclinando la cabeza y diciendo: es un honor tenerlo en nuestra humilde casa, padre. Fue una de las farsas más grotescas que he presenciado. Me hicieron sentarme en la mejor silla, y Gabriel se quedó de pie a mi lado, como un guardia, desempeñando el papel del hijo solícito. Doña Isadora, comenzó el padre Miguel con su voz amable. Su amiga Consuelo me ha expresado su preocupación. Dice que la soledad del desierto a veces pesa en el alma. Mi madre no está sola, padre Ann. Yo la cuido, interrumpió Gabriel, su mano posándose en mi hombro. El peso de esa mano era una advertencia. Lo sé, hijo. Lo sé, Ann, y es una bendición, dijo el cura, sin dejar de mirarme. ¿Cómo se ha sentido, Isadora? Reza usted. La oración es el mejor bálsamo. Sentí la presión de los dedos de Gabriel en mi hombro. Sabía que cada palabra mía sería juzgada. Rezo lo que puedo, padre, dije, mi voz un hilo delgado. Pero a veces, el silencio de esta casa es tan grande que parece que Dios no puede oír. El padre Miguel, ojos inteligentes, asintió lentamente. No perdían detalles. Vio cómo yo no me atrevía a mirarlo directamente. Vio cómo mi cuerpo estaba encogido en la silla. Vio la tensión en la mandíbula de Gabriel. El silencio, a veces, es donde más fuerte habla el demonio, dijo el cura. Y sus palabras parecieron colgar en el aire. Gabriel se puso rígido. La conversación continuó por unos minutos. Una tortura de frases vacías. Gabriel respondía por mí la mayor parte del tiempo. Sí, padre. Ella come bien. No, padre, no necesita nada del pueblo. Yo le traigo todo. Era el dueño de la plantación, exhibiendo a una de sus posesiones. Entonces, el padre Miguel hizo su movimiento. Isadora, si su alma está afligida, quizá una buena confesión le traería paz. Si no puede ir a la iglesia puede venir a usted. Gabriel, ¿te importaría darnos un momento a solas para que tu madre pueda aliviar su conciencia? Vi el pánico
cruzar los ojos de mi hijo. Negarse era imposible. Sería un insulto a Dios y al cura. Así, regañadientes. Claro, padre, los esperaré afuera, en el porche. Se fue, pero yo sabía que estaría pegado a la puerta, escuchando cada palabra. El padre Miguel se acercó y se sentó frente a mí. Me hizo la señal de la cruz. Ave María Purísima, dijo en el susurro ritual. Sin pecado concebida, respondí. Y entonces, en el secreto sagrado de la confesión, empecé mi súplica desesperada. No podía acusar a mi hijo directamente. Era demasiado peligroso. Así que usé el único lenguaje padre que la iglesia. Me acuso de tener el corazón lleno de odio. Susurré, mis ojos llenos de lágrimas. Odio esta casa. Odio este desierto. Odio mi vida. El odio es un pecado, hija, pero a menudo nace del dolor. ¿Cuál es tu dolor?, preguntó con suavidad. Me acuso de sentirme como una prisionera en mi propia casa, de sentir miedo, día y noche. Me acuso de sentir que un mal muy antiguo y muy íntimo, vive entre estas paredes y me roba el aire. Me acuso de haber perdido la fe, porque rezo por un protector y solo encuentro a un carcelero. Hablé en clave, usando las palabras del catecismo para pintar el retrato de mi infierno. Hablé del demonio de la carne que me tentaba, de la desesperación, que es un pecado contra el Espíritu Santo. Cada palabra era una verdad disfrazada de pecado. El padre Miguel me escuchó en silencio. Cuando terminé, no me dio la penitencia habitual de rezar 3 Avemarías. Se quedó mirándome, y en sus ojos vi una profunda tristeza, una comprensión que iba más allá de mis palabras. Hija mía, dijo, en voz muy baja, a veces, la mayor penitencia es sobrevivir, y el mayor acto de fe es pedir ayuda. Me dio la absolución, pero su bendición se sintió diferente. Se sintió como una promesa. Cuando Gabriel volvió a entrar, el cura se levantó. Su madre tiene un alma fuerte, pero un corazón cansado, le dijo a mi hijo. La visitaré más a menudo. No era una sugerencia, era una advertencia. Cuando el coche del cura se perdió en el polvo, me quedé sola con Gabriel. Su rostro era una máscara de furia contenida. No me dio nada, pero ambos sabíamos que algo se había roto. Yo había metido una cuña en la puerta de mi celda. Había enviado un mensaje al mundo exterior, y ahora solo me quedaba esperar, rezando a un Dios en el que ya no sabía si creía, para que alguien al otro lado hubiera entendido mi grito silencioso. Si crees que la verdad puede encontrar un camino incluso en el silencio más absoluto, suscríbete para ver. Si el mensaje de Isadora fue recibido, dinos en los comentarios. Desde tu ciudad, ¿puede una confesión ser un arma? Dale a like si esperas que el padre Miguel haya entendido el verdadero pecado. El padre Miguel me contó después que, al salir de mi casa, se sentó en su coche durante casi media hora, con las manos temblando sobre el volante. Estaba atado por el secreto de confesión, una ley de Dios que no podía romper. No podía ir al sheriff y decirle, creo que Gabriel Valdés abusa de su madre, pero tampoco podía, en su conciencia, dejarme en ese infierno. Así que hizo lo único que podía hacer. Él le devolvió el problema a quien se lo había traído. Fue a ver a Consuelo. No le contó lo que yo había dicho, por supuesto, pero sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. Consuelo le dijo, nuestra hermana Isadora está en una oscuridad espiritual muy profunda. La soledad la está matando. Como comunidad cristiana, es nuestro deber no dejarla sola. Su hijo hace lo que puede, pero un hombre no puede dar el consuelo que da una mujer, una amiga. Le dio a Consuelo su bendición, no para rezar desde lejos, sino para actuar. Y Consuelo, mi valiente amiga, entendió el mensaje. Movilizó a su propio ejército, las viudas y las matriarcas del pueblo, mujeres de 70 y 80 años, de espaldas encorvadas y manos fuertes, mujeres que habían enterrado a sus maridos, criado a sus hijos y sobrevivido a sequías.
plagas y revoluciones. No eran mujeres a las que un hombre como Gabriel pudiera intimidar fácilmente. Y así comenzó lo que yo en mi memoria llamo el asedio de las flores. 2 días después de la visita del cura, Consuelo apareció en la puerta, pero esta vez no venía sola. La acompañaban otras 2 ancianas. Traían una olla de caldo de pollo y el pretexto de venir a rezar el rosario por mi salud. Gabriel, atrapado, no pudo echarlas. ¿Cómo iba a negarle la entrada a 3 viudas piadosas que venían a cumplir con su deber cristiano? Fue una tarde surrealista. Las 3 mujeres se sentaron en mi sala, llenando el silencio mortal de la casa con sus cotorreos, sus chismes del pueblo, sus oraciones en voz alta. Gabriel tuvo que sentarse con nosotras, con una sonrisa forzada en el rostro, mientras por dentro hervía de rabia. Yo apenas hablaba, pero, por primera vez en años, no estaba sola con él. Había testigos, había ojos, y no fue solo esa vez. Al día siguiente, vinieron otras 2. Una traía pan dulce, la otra unas flores para el altar de la Virgen, un rinconancé que yo convirtieron en una presencia constante. Cada día, un pequeño grupo de mujeres se presentaba en mi puerta sin anunciarse. Me traían comida, se sentaban a bordar conmigo, me contaban historias, llenaron mi casa de vida, y para Gabriel, la llenaron de vigilancia. Su reino de terror privado se había derrumbado. Ya no podía beber hasta tarde, porque a la mañana siguiente tendría a 3 mujeres pidiéndole que las ayudara a bajar un frasco de la alacena. Ya no podía dejar que la casa se cayera a pedazos, porque las mujeres comentaban sobre el adobe agrietado. Y sobre todo, ya no podía acercarse a mi cuarto por la noche, porque nunca sabía si una de ellas se había quedado a dormir en el cuarto de huéspedes con la excusa de hacerme compañía. Gabriel se estaba volviendo loco. Lo veía en sus ojos. Estaba atrapado en una red de amabilidad sofocante. La presión social, liderada por un generala de 70 años llamada Consuelo, estaba desmantelando su poder pieza por pieza. Una tarde, mientras 2 de las mujeres ayudaban a Gabriel a sacar un nido de avispas del porche, Consuelo se sentó a mi lado. «¿Ves, hija?», me susurró mientras cosía. «Hay más de una forma de matar a las serpientes. No siempre se necesita un machete. A veces, solo necesitas hacer tanto ruido que no encuentren dónde esconderse». Apretó mi mano. El padre entendió, no está sola. Esa noche, oí un golpe tremendo en la sala. Corrí y encontré a Gabriel de pie, junto a la vieja silla de su padre, que había hecho pedazos contra la pared. No estaba borracho, estaba sobrio y roto por la impotencia. Me miró, y en sus ojos ya no vi al monstruo todopoderoso. Vi a un hombre débil, a un niño furioso acorralado, y por primera vez desde que todo empezó, el miedo que sentía por él se mezcló con algo nuevo y extraño a la lástima. El asedio estaba funcionando. El monstruo estaba empezando a devorarse a sí mismo. Si crees en el poder de la comunidad y la resistencia pacífica, suscríbete para ver cómo termina el asedio a la casa de Isadora. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, cuál es el arma más poderosa contra un tirano doméstico, la ley o la vigilancia constante de la comunidad. Dale a like a este ejército de abuelas. El asedio de las flores, como lo llamé, duró un mes en el que mi casa nunca estuvo vacía. Siempre había 1 o 2 de las amigas de Consuelo sentadas en mi sala, bordando, desgranando maíz, o simplemente charlando. Normal. Llenaron un perfume que actuaba como un veneno lento para Gabriel. Él se marchitaba ante mis ojos. La vigilancia constante le impedía beber en exceso. La presencia de testigos le impedía acercarse a mí. Su poder, que se alimentaba del aislamiento y el secreto, se moría de hambre a la luz del día. Lo veía caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, sus ojos inyectados de una furia impotente. La explosión final
Ocurrió un domingo por la tarde. Consuelo y otras 4 mujeres estaban allí. Una de ellas, doña Elvira, le pidió a Gabriel que la ayudara a mover una maceta pesada. Él, que había estado callado todo el día, estalló, basta, rugió, y su grito hizo que todas nos sobresaltáramos. Basta de fingir, esta es mi casa, no las quiero aquí. Fuera todas. Las mujeres se quedaron en silencio por un instante, pero no vi miedo en sus ojos. Vi la determinación tranquila de las montañas. Fue Consuelo quien respondió, su voz firme como la de una matriarca. Esta es la casa de Isadora. Gabriel dijo con calma, y somos sus amigas. El Padre nos ha pedido que la acompañemos en su dolor. ¿Acaso vas a desobedecer la palabra de Dios? Lo acorraló. Usó la única autoridad que él no se atrevía a desafiar públicamente. Vi la lucha en el rostro de mi hijo, la rabia contra el miedo a la condena del pueblo. Y vi cómo la rabia perdía. Sin decir una palabra más, salió de la casa, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Esa noche no volvió a dormir. Yo sabía que algo iba a pasar. Me encerré en mi cuarto, pero esta vez no por miedo, por expectación. Cerca de la medianoche, oí ruidos en su habitación, el sonido de cajones que se abrían y se cerraban. Luego, la puerta de su cuarto se abrió. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Unos golpes suaves sonaron en mi puerta, mamá. Era la voz del niño, no la del monstruo. Con el corazón en un puño, me levanté y quité el cerrojo. Estaba de pie en el pasillo, con una pequeña maleta en la mano. Estaba demacrado. Parecía un hombre derrotado. Me voy, dijo en un susurro. No me sorprendió. ¿A dónde?, pregunté. Se encogió de hombros. A lejos, al norte. No Sean se quedó mirándome, y en sus ojos vi una confusión tan profunda, un dolor tan retorcido, que por un instante volví a ver al niño que yo había criado. Esta casa, ya no es mi casa. Está llena de ojos, de fantasmas. No puedo respirar aquí. Dejó sobre mi cama un fajo de billetes. Es todo lo que tengo, era su forma de pedir perdón, sin pronunciar la palabra. Una reparación material para una herida del alma. Asentí. ¿Y qué pasará contigo, mamá?, preguntó. Y por primera vez en años, oí una traza de genuina preocupación en su voz. Lo miré, al hombre que era mi hijo y mi verdugo, al producto de mi amor y de su propia oscuridad, y le di la respuesta más honesta que tenía yo. Me quedaré en mi casa, dije, mi voz tranquila, y aprenderé a vivir de nuevo. No hubo más palabras. Se dio la vuelta y se fue. Oí el motor de la vieja camioneta arrancar y alejarse, su sonido devorado por el inmenso silencio del desierto. Me acerqué a la ventana y vi las luces traseras desaparecer en la oscuridad. El monstruo se había ido, no por la fuerza de la ley, no por un acto de violencia, sino expulsado por la luz insistente de unas cuantas mujeres viejas. Había huido, porque los monstruos, aprendí esa noche, no soportan ser vistos. La casa estaba en silencio, pero era un silencio nuevo. El silence COD, un nido vacío, no el de una tumba. Y en ese silencio, por primera vez en décadas, respiré. Si crees que la luz, por muy suave que sea, siempre acaba expulsando a la oscuridad, suscríbete para acompañar a Isadora en los primeros pasos de su nueva vida. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿crees que un monstruo puede ser derrotado sin violencia? Dale a like a la silenciosa victoria de Isadora. La primera mañana sin Gabriel fue la más ruidosa de todas. El silencio que él dejó era un estruendo. En mis oídos desperté y por puro instinto, mi mano fue a la cerradura de la puerta, pero el cerrojo ya no estaba echado. Me levanté y caminé por la casa. Era mi casa mía, por primera vez en décadas, pero cada rincón gritaba su ausencia, su presencia. La silla rota en la sala, el olor agrio a tequila, impregnado en las paredes de su cuarto, las marcas de sus puños en la madera.
La casa entera era la cicatriz de nuestra historia. Supe que para poder vivir, primero tenía que purgar a los... Y así comencé mi propio ritual de sanación. Empecé por su cuarto, saqué su colchón, su ropa, sus botellas vacías y lo quemé todo en el patio trasero. Vi arder 30 años de dolor y miedo hasta que solo quedaron cenizas. Luego, con un cubo de agua y cal, pinté las paredes, sepultando el color amarillento del tabaco y la tristeza bajo una nueva capa de blanco. Hice lo mismo en toda la casa. Fregué los suelos como si quisiera arrancar no solo la suciedad, sino la memoria. Consuelo llegó. No vino sola. Trajo a su ejército de viudas. Me encontraron en medio del caos, con el pelo cubierto de cal y las manos en carne viva. No me hicieron preguntas sobre Gabriel. Vieron la hoguera en el patio, vieron mi trabajo febril, y lo entendieron todo. Sin decir una palabra, se pusieron a trabajar conmigo. Una se encargó de las ventanas, otra de la cocina. Trajeron comida, agua fresca, y llenaron la casa con sus conversaciones, con el sonido de la vida. Esa tarde, mi casa, que había sido una prisión silenciosa, se convirtió en una colmena de solidaridad femenina. Me limpiaron la casa, pero en realidad me estaban limpiando el alma. El día que volví al pueblo por primera vez sola fue aterrador. Me sentía desnuda, expuesta. La gente me miraba, cuchicheaba, pero Consuelo ya había hecho su trabajo. Había sembrado la nueva historia. La pobre viuda Isadora, descuidada por un hijo ingrato que se había ido al norte en busca de fortuna, ahora estaba siendo cuidada por las buenas mujeres de la comunidad. Me convertí en objeto de su piedad. No di su yujillo. Era otra mentira. Sí, pero era una mentira piadosa. Una que me protegía. Con el dinero que Gabriel había dejado, y con un poco más que juntaron en la iglesia, gracias al padre Miguel, pudimos pagarle a un hombre para que arreglara el pozo. El día que la máquina perforó y el agua fresca y limpia brotó de nuevo de la tierra, lloré por primera vez, no de dolor, sino de gratitud. El agua, tierra en la vida, a mí, volvía a ser posible. Ahora que la casa estaba limpia y el agua corría, necesitaba un propósito. Ya no era la madre de nadie, ni la prisionera de nadie. ¿Quién era yo? La respuesta, como siempre, estaba en el desierto. Empecé a cultivar un pequeño jardín, usando mi viejo conocimiento de las plantas resistentes a la sequía. Planté nopales, magueyes, sábila. Creé un pequeño oasis de vida en medio de la aridez. Cuidar de ese jardín se convirtió en mi nueva razón de ser. Carter Broad. Nuevo era una prueba de que la vida, incluso en las condiciones más duras, siempre encuentra la forma de abrirse paso. Mi casa aprendió a respirar de nuevo. Las ventanas se abrían, el sol entraba, el olor a café y a pan recién hecho reemplazó al olor a alcohol y a miedo. Mis amigas venían a menudo. Nos sentábamos en el porche, bordábamos, hablábamos. Me enseñaron a reír de nuevo, una risa pequeña y oxidada al principio, pero que poco a poco se fue haciendo más fuerte. La sanación, descubrí, es un milagro que ocurre de la noche a la mañana. Is untravial. Es el acto de fregar un suelo, de pintar una pared, de plantar una semilla, de aceptar un plato de sopa. Es la suma de 1000 pequeños actos de fe que juntos logran convencer a un alma rota de que merece la pena volver a vivir. Si crees en el poder sanador de la comunidad y en los pequeños actos que reconstruyen una vida, suscríbete para acompañar a Isadora en su renacimiento. Dinos en los comentarios desde tu ciudad cuál crees que es el primer paso para sanar después de una herida profunda. Dale a like a la fuerza de la amistad. Pasaron 10 años más en el tiempo. En su infinita lentitud, fue mi mejor curandero. Mi pelo se volvió blanco como la sal del desierto, y mi piel, un mapa de arrugas que contaban no solo mis penas, sino también mis risas
esas que había vuelto a encontrar. Mi jardín floreció, un milagro de vida en la tierra seca. Me convertí en una de las matriarcas del pueblo, una mujer silenciosa y respetada. La historia de mi reclusión se convirtió en una leyenda lejana, y la figura de mi hijo en un mal recuerdo que el pueblo decidió olvidar. Yo vivía en una paz humilde, una paz hecha de pequeñas rutinas y de la compañía de mis amigas. La noticia llegó un día de otoño, traída por un comerciante que volvía de la frontera. No vino en una carta, no en una llamada, vino como un chisme, como un murmullo arrastrado por el viento. Gabriel estaba muerto. Lo habían matado en una pelea de borrachos en una cantina de mala muerte en Ciudad Juárez. Una navaja en el vientre, por una deuda de juego. Un final tan sucio y anónimo como la vida que había elegido. Mis amigas, Consuelo y las otras, vinieron a mi casa, esperaban verme aliviada, liberada, esperaban que dijera gracias a Dios o el diablo se llevó lo que era suyo. No entendieron por qué. Al oír la noticia, me senté en mi mecedora y empecé a llorar. No lloraba por el hombre de 38 años que había muerto en un charco de cerveza y sangre. Lloraba por el bebé que había cunado en mis brazos. Lloraba por el niño que me había enseñado a caminar, por el joven que se parecía tanto a su padre. Lloraba por el hijo que yo había perdido mucho antes de que esa navaja le abriera el vientre. ¿Cómo puedes llorar por él, Isadora?, me preguntó Consuelo con suavidad, su mano en mi hombro. Después de todo lo que te hizo, la miré, y a través de mis lágrimas, le di la única verdad que me quedaba. No lloro por mí. Carcelero, Consuelo, le dije. Mi carcelero murió para mí hace muchos años. Hoy estoy de luto por su primer prisionero. Estoy de luto por mi hijo, el niño que el monstruo mató para poder nacer. Un duelo extraño y solitario. El pueblo no guardó luto por Gabriel Valdés, el borracho, el descastado, pero yo, su madre, guardé luto por el Gabriel que solo yo había conocido, el que existió antes de que el veneno de la pena y el poder lo corrompiera. Unos días después, supe lo que tenía que hacer. Era mi último acto de maternidad, mi último servicio a ese fantasma. Fui al cementerio, pero no para poner una cruz con su nombre. Fui a la tumba de Esteban, mi marido. Me senté en la tierra seca, junto a la lápida de piedra. Y por primera vez, rompí el último de mis silencios. Le conté Tadú. Le hablé a la tierra, al viento, al espíritu de mi hombre. Le conté la historia del monstruo que había crecido en nuestra casa, el secreto que yo había guardado para protegerlo a él, a su memoria, a nuestro buen nombre. Le pedí perdón, no por lo que me habían hecho, sino por no haber podido proteger a nuestro hijo de sí mismo. Le pedí perdón por mi silencio. Hablé durante horas, hasta que el sol empezó a ponerse, y el cielo se tiñó de naranja y violeta. Y a medida que las palabras salían, sentía que un peso que ni siquiera sabía que seguía cargando, se levantaba de mis hombros. La historia ya no me pertenecía solo a mí. Se la había entregado a la tierra, al único hombre que tenía derecho a... Cuando me levanté, mis piernas estaban entumecidas, pero mi alma se sentía ligera. La muerte de Gabriel no me había traído la paz. Me la trajo mi propia confesión. El fantasma de mi hijo había muerto por fin. Y con él murió el último trozo de la prisión que yo misma había mantenido en pie con mi silencio. Estaba, por fin, verdaderamente sola y por fin, verdaderamente libre. Si crees que el último paso de la sanación es perdonar, no al agresor, sino a uno mismo, suscríbete para leer el capítulo final de la vida de Isadora. Dinos en los comentarios. Desde tu ciudad, ¿se puede llorar la muerte de un monstruo que alguna vez fue un ser amado? Dale a like a este complicado y último acto de amor de una madre. Los últimos años de mi vida han sido los más tranquilos. El fantasma de Gabriel, una vez llorado y confesado ante la tumba de su padre, por fin encontró su descanso.
y con él, el mío. La casa, purgada y sanada, se llenó de una paz que yo nunca creí posible. Jardín y el vasto silencio del desierto se convirtieron en mi única y suficiente compañía. Consuelo y yo envejecimos juntas, dos viudas sentadas en el porche, viendo pasar los días, compartiendo el café de la mañana y los recuerdos que no dolían. Ella nunca volvió a preguntar por los detalles de mi historia. No lo necesitaba. La amistad verdadera no reside en saber los secretos, sino en ayudar a sobrellevar su peso. Un día, la nieta de Consuelo, una muchacha joven y de ojos brillantes que estudiaba para ser escritora en la ciudad, vino a verme. Había crecido oyendo la leyenda de la viuda del desierto y venía con una grabadora y un respeto infinito. Quería, si yo se lo permitía, escuchar mi historia. La miré, a esa joven llena de vida y de preguntas, y por primera vez sentí el deseo no solo de recordar, sino de contar de principio a fin, sin códigos, sin metáforas, sin pecados inventados en un confesionario, la verdad pura y dura. Y a ella, a esa muchacha que podría ser mi propia nieta, fue a quien le conté todo lo que usted acaba de leer. Contar la historia en voz alta después de tantos años fue el último exorcismo. Fue transformar el veneno en medicina, el trauma en un testamento. Fue asegurarme de que la historia de Isadora no muriera conmigo en esta tierra seca. Cuando terminé, después de muchas horas y muchas tazas de café, la muchacha lloraba en silencio. ¿Cómo sobrevivió a todo eso? Me preguntó. La llevé a mi jardín. The most Miss Nopal's Q. Dan la tuna más dulce, a pesar de estar cubiertos de espinas. Le mostré la sábila, que guarda en su interior amargo el gel que cura las quemaduras. Le mostré una pequeña flor silvestre, una que los locales llaman la que no se rinde, que es capaz de florecer con solo unas gotas de rocío en la estación más seca. ¿Así? Le respondí. Sobreviví como sobrevive el desierto, aceptando la dureza, guardando la vida muy adentro y floreciendo en las condiciones más imposibles, aunque nadie esté mirando. Ahora, esta tarde, mientras el sol se pone y pinta el cielo de colores imposibles, estoy sentada aquí, en mi porche. Consuelo está a mi lado, dormitando en su silla. La nieta se fue hace mucho, y su artículo, dicen, le ganó un premio. Miro mis manos, las mismas manos que abrieron este relato. Ya no veo el dedo que guió a un niño, ni el recuerdo de una mano que me aprisionó. Veo la tierra seca bajo mis uñas. Veo las manchas de haber podado mis rosales. Son las manos de una jardinera. Manos que, con paciencia, cultivaron un pequeño trozo de vida en un lugar donde la vida no debía existir. No obtuve justicia, no obtuve venganza, no obtuve una disculpa, obtuve algo mucho más simple y mucho más profundo. Obtuve la paz de saber que el monstruo no ganó, porque el objetivo de un monstruo es crear un desierto en tu alma. Y mi alma, al final de todo, contra todo pronóstico, se había convertido en un jardín. Aquí termina el testamento de Isadora. Si su viaje, desde la traición más oscura hasta la paz, más humilde te ha conmovido el alma, suscríbete y comparte su voz. Que su historia nos recuerde que incluso en la tierra más seca, una flor puede nacer. Dinos una última vez en los comentarios. Desde tu ciudad, ¿cuál crees que es el legado de un superviviente? ¿La memoria del dolor que soportó o el jardín que logró cultivar a pesar de todo? Del and Ultimo, like Isadora, la jardinera del desierto.